Hola, les saluda Alelia Elizondo. Bienvenidos a la edición digital de KRQ News 13 en español. Gracias por unirse a nuestro canal para ver sus noticias por la tarde. Un oficial de la policía de Albuquerque está en suspensión después de ser arrestado y acusado de asalto sexual a una mujer mientras estaba de servicio en el Sunport. Los investigadores dicen que el oficial de la policía, Johnny García, violó a una empleada en el Sunport después de atraparla en un closet, según la denuncia criminal del 12 de febrero. García, quien se encontraba trabajando en el aeropuerto, llamó a la empleada a un armario cerca del área del equipaje. Ella le dijo a los investigadores de la policía que García la besó y la tocó. Ella dice que cuando trató de resistirse, él la obligó a tener sexo oral con él. El Centro de Crisis por Violación dice que las mujeres con frecuencia son vulnerables a las personas con poder sobre ellas. We do see, that a lot of times it derives from a power and control standpoint. When we have a point of authority involved with someone who is trying to follow that authority. García, visto aquí, recibió un premio del municipio el verano pasado por ayudar a una mujer con un problema en su coche. Después de que la mujer denunció el incidente en marzo, un juez le concedió una orden de restricción para mantener a García alejada de ella. Los registros judiciales en línea muestran que García no tuvo que pasar ningún tiempo en la cárcel. Ayer, después del arresto, que fue reservado y liberado de inmediato. La policía dice que lanzaron una investigación interna en marzo, inmediatamente después de que la mujer se presentó y García fue puesto en licencia pagada en ese momento, pero fue suspendido sin pago a partir de hoy. Y la policía se negó a hacer una entrevista para esta historia. Un delito que comenzó en Albuquerque se propagó hasta las montañas del este temprano esta mañana, cerca de 2 escuelas. El departamento del sheriff del condado de Bernalillo dice que detuvieron y tienen en custodia a 2 sospechosos de robo. Después de una persecución temprano esta mañana, los detuvieron entre el norte de la 14 y la Madera. Ese es el camino hacia la escuela secundaria East Mountain y el centro comunitario de Vista Grande. Y justo a finales de la calle se encuentra la escuela primaria San Antonito. El departamento del sheriff nos dice que la situación comenzó en Albuquerque y la policía los llamó para más ayuda y atrapar a los sospechosos, quienes dicen que eventualmente se estrellaron en esta intersección. Según testigos, los sospechosos huyeron a pie y fueron capturados cerca de los campos de béisbol, cerca del centro comunitario y la escuela East Mountain High School tomó la decisión de cerrar la escuela. Llamamos a la policía para saber más sobre los sospechosos y qué comenzó esto. Todavía estamos esperando que nos contesten. Un hombre que dirigió a la policía en una persecución a alta velocidad a través de Albuquerque aceptó hoy un acuerdo. Dominic Cano huyó de los oficiales. En el 2019, la persecución llegó hasta velocidades de 104 millas por hora. La persecución terminó en un accidente debajo de la Big I. La policía dice que Cano admitió estar bajo metanfetamina durante 3 días en ese momento. Bajo el acuerdo de declaración, Cano se declara culpable de huida agravada de un agente policial y tráfico de drogas. El juez Joseph Montano determinó que Cano debe pasar por el tribunal de drogas y será liberado previo al juicio. It's going to be imperative that you comply and you get through that program, or we have prison waiting. So now's an opportunity to not spend another year in custody. Si Cano tiene alguna violación durante este tiempo, entonces se enfrentará a la sentencia completa de 9 años. La comunidad de las escuelas públicas de Albuquerque quieren asegurarse de que los bomberos estén armados con lo que necesitan para combatir estos incendios. Realizaron una colecta de suministros en sus oficinas en Uptown. Colectaron artículos personales para los bomberos como calcetines, protector solar, chapstick, toallitas mojadas, agua, ibuprofeno y medicamentos para alergias y bandanas. We've been coordinating with the evacuation center in Santa Fe, and so they've given us a list of what supplies are really needed for the firefighters, because they're very specific, and there's certain needs of what will be helpful to them. Todos
Todos los resultados de las donaciones del día de hoy fue gracias a las generosidades de la comunidad. Algunas buenas noticias para hoy sobre un Harley que fue robado en Albuquerque, pero que significa mucho para un padre y un hijo, fue encontrada. Como informamos ayer, alguien robó el Harley de la iglesia Sagrada Familia en el sureste de Albuquerque durante un funeral. Era un Harley personalizada construida por Raúl Pérez y su hijo de 15 años durante varios años. Pérez estaba ofreciendo una recompensa de $5,000 por su devolución. Su familia dice que anoche les llegó un tip y recuperaron la bicicleta. Todavía estamos esperando los detalles sobre dónde fue encontrada y si alguien enfrentará cargos. Neighborhood Nature Festival es un nuevo programa de la ciudad de Albuquerque que realizará su segundo evento el próximo sábado 21 de mayo de 9 a.m. a las 12 p.m. en el Parque Alamosa en el lado oeste de la ciudad. Tendrán muchas actividades bilingües para los niños, al igual que música en vivo. Para más información sobre este evento o de los que se aproximan, visite nuestro sitio web krqe.com. Y no se les olvide que pueden ver más noticias y pronósticos del tiempo hoy a las 5:30 y 6 por Fox New Mexico en inglés. Y así concluimos esta edición digital. Los dejamos con las temperaturas para este fin de semana y nos vemos en nuestro próximo noticiero.